¿Qué hizo Porfirio Díaz para terminar con el imperio de Maximiliano de Habsburgo? El 2 de abril de 1864, el ejército de Oriente, encabezado por Porfirio Díaz, tomó la ciudad de Puebla en una dura batalla contra los imperialistas. A lo largo de la historia de México, se han establecido dos imperios. El primero fue el de Agustín de Iturbide, y se desarrolló justamente después de la independencia de México, aunque solo duró un par de años. El segundo imperio que hubo en el país, fue el de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica, que fue de 1864 a 1867, y pasó luego de que Francia invadiera a México, como resultado de la cancelación del pago de adeudos que tenía el país con España, Francia e Inglaterra, ordenado por el entonces presidente Benito Juárez García. Maximiliano de Habsburgo llegó a México el 28 de mayo de 1864, y su imperio concluyó el 19 de junio de 1867, cuando murió fusilado en el Cerro de las Campanas, al lado de los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. Este hecho derivó del conflicto entre imperialistas y republicanos, luego de que Maximiliano se enemistara con los conservadores mexicanos y de que Napoleón III retirara sus tropas del país. A pesar de que el emperador austriaco tuvo la oportunidad de abandonar México, fue su decisión quedarse y se dirigió a Querétaro con sus hombres leales para resguardarse de las tropas liberales, que lo siguieron y sitiaron por 2 meses. De hecho, fue un 11 de marzo, pero de 1867, cuando salieron las últimas tropas francesas de territorio nacional, que apoyaban a Maximiliano. Fueron muchos los personajes destacados en el derrocamiento del Segundo Imperio de México, y uno de ellos fue el de quien posteriormente se convirtiera en presidente y quien dejaría el poder solo con el inicio de la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz Mori. Y es que Díaz participó en varias batallas que fueron decisivas para que en México se dejara el imperio y volviera la República. Por ejemplo, el 2 de abril de 1867, fuerzas del Ejército Republicano de Oriente, encabezadas por Porfirio Díaz, tomaron la ciudad de Puebla, que era defendida por los partidarios de Maximiliano, y algunos legionarios austriacos, últimos restos del ejército invasor que fue combatido sin descanso por los mexicanos durante los 5 años. Cuando Maximiliano y su imperio comenzaron a perder fuerzas, los numerosos guerrilleros nacionales y las dispersas fuerzas militares republicanas se unieron en 4 grandes cuerpos de ejércitos: el norte, encabezado por Mariano Escobedo; el centro, con el general Vicente Riva Palacio; el occidente, que era encabezado por Ramón Corona; y el oriente, al mando de Porfirio Díaz. Poco a poco, ellos fueron recuperando el terreno perdido y dejaron de ser perseguidos para convertirse en perseguidores. El ejército de Oriente, encabezado por Díaz, luego de las victorias de Miahuatlán, La Carbonera y Oaxaca, puso sitio a Puebla, cuyos defensores eran parte fundamental de un ejército que, en el plan imperialista y luego de derrotar a Díaz, correría al auxilio de Maximiliano. Fue el 9 de marzo de 1867 que los republicanos iniciaron el sitio de Puebla. Díaz montó su cuartel general sobre el Cerro de San Juan. La situación distaba de ser favorable para el futuro presidente de México, quien con 6,000 hombres y sin los materiales de guerra suficientes para poder efectuar un asedio de larga duración, tenía que enfrentar a un número similar de enemigos, que lo superaba en calidad y cantidad de artillería. Además, los imperialistas esperaban que en cualquier momento llegara el general Leonardo Márquez desde la Ciudad de México, con 5,000 hombres de refuerzo. Díaz ordenó un sorpresivo y bien pensado ataque que acabó con la resistencia de los defensores de Puebla. Durante este ataque, el propio Díaz estuvo a punto de morir, cuando el techo de una casa en la que combatía se desplomó sobre él, dejándolo enterrado de la cintura para abajo, mientras los soldados enemigos aprovechaban para dispararle. De acuerdo con la historia oficial, el 19 de junio de 1867, el archiduque Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en el Cerro de las Campanas, Querétaro. Díaz logró salir vivo de ese altercado, y posteriormente, el 2 de abril, logró, junto a su ejército, la toma de Puebla. Incluso, por mucho tiempo, la fecha fue conmemorada, y durante el Porfiriato, se hacían desfiles, bailes, se escribían reseñas pormenorizadas de la batalla, como el episodio militar decisivo que minó al imperio. Luego, los vencedores de la revolución mandarían al olvido esa fecha, e incluso, se quitó de las celebraciones oficiales. Lo cierto es que la toma de Puebla por las fuerzas de Porfirio Díaz acabó con las últimas esperanzas del triunfo imperialista.